Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que están detrás de la pantalla. Continuamos con esta serie de análisis, interpretaciones y puntos de vista que vengo realizando algún tiempo atrás. En esta ocasión analizaré la película El Club de la Pelea del año 1999 del director David Fincher, que tiene como protagonistas a Brad Pitt y Edward Norton, ¿no? Bueno, tenemos que es una cinta dramática y psicológica, ¿no? Maneja una narrativa asincrónica, atemporal, porque el inicio de la película nos comenta, nos empieza a relatar lo que se trata al final, ¿no? Anuncio que esta película tiene spoilers, así que si no has mirado la película, mírala y después entra al video. Entonces tenemos pues que este personaje, este narrador, es una persona que no está satisfecha con su vida. Su ciclo vital, vemos que es una persona aburrida, con síntomas de desidia. En su ámbito laboral tiene un trabajo el cual no lo satisface o no lo apasiona, por decirlo de alguna manera, lo vemos claramente. Y él tiene pues este puesto de trabajo solamente por dinero, por una gratificación económica, una recompensa material. Y este es el inicio de la crítica que la película quiere hacer, ¿no? A nivel yoico, el narrador tiene esas necesidades que cualquier persona neurótica tiene o que el capitalismo nos vende, ¿no? Esa necesidad de consumir, de comprar ropa, de llenar ese apartamento vacío, que lo tiene muy vacío, muy solo. Y creo que es una representación de su alma, ¿no? De su psique, de que hay algo que hace falta. Entonces él por eso mira la revista e inmediatamente compra los muebles y empieza a llenar la sala. Posteriormente vemos que el narrador empieza ya a desmejorar, a convalecer con estos síntomas psíquicos, y uno de ellos pues es claramente esta patología del insomnio, y que va a la mano con la depresión. Él lo narra pues que es esa sensación de no estar ni despierto ni dormido, de estar en ese borde o en esa línea fronteriza entre estar despierto y estar dormido. Entonces cuando una persona tiene esta sintomatología, pues no es capaz de dar el 100%, no es apto para fortalecer sus potencialidades y generar, ¿no? Generar esa respuesta a las demandas externas que exige nuestro entorno. Por eso ya empezamos a ver su apariencia un poco desmejorada, su semblante más serio, la desidia. Van de la mano los síntomas del insomnio con los síntomas de la depresión. El paciente padece una depresión también leve, o no se especifica cuánto tiempo tiene, ¿no? Si son 6 meses se habla de una depresión, ¿no?, mayor, y de la cantidad de afectación que tiene. Vemos que una persona cuando es depresiva, como lo es el protagonista, tiene a nivel anímico, y hablándolo en términos psicoanalíticos, una desvalorización, una poca fuerza para emplear esa libido en las actividades cotidianas. Por eso en su trabajo no tiene buen rendimiento, no es el mejor, lo aburre, solo lo hace por cumplir. Tiene una desvalorización y una baja autoestima, y esto pues mezclado a la red de apoyo, que es muy escasa por parte del protagonista, porque en ningún momento tiene compañía de su familia, de sus amigos, de una amistad sincera que sea capaz de escucharlo. En un comienzo, cuando el narrador tiene esta falta, esta angustia existencial, también podríamos decir, empieza, ¿no?, a tener una demanda de necesidades. Es en el psicoanálisis cuando vemos que en el paciente asiste a terapia porque tiene una real demanda, una necesidad de ser curado, de ser escuchado, de ser valorizado. Y cuando asiste a psiquiatría, pues
es completamente lo contrario, ¿no? Yo creo que la película también critica esta parte cuando el psiquiatra no escucha al protagonista y no es capaz pues de generar una contratransferencia real. Entonces esta es una crítica para las personas pues que los psiquiatras que manejan estos contextos hospitalarios y no se enganchan con los pacientes o solo se remiten a mirarlos como un objeto, como alguien a quien hay que darle pastillas, medicamentos, psicofármacos, pero en realidad no se dedican a explorar la psique del paciente y aquí es donde comienzan los inadecuados diagnósticos y donde se pueden etiquetar a los pacientes y vemos que la persona puede, a partir de esa etiqueta que tiene, como decir soy un enfermo mental, o bueno, esto no pasa en la película, pero también sucede. Y al contrario, también hay muy buenos psiquiatras, psicólogos que diagnostican adecuadamente. Entonces, continuando con la historia, vemos que él tiene una demanda y un deseo de ser curado, el cual el psiquiatra no cumple. Entonces esta demanda sí se ve completada o gratificada cuando él asiste a los grupos de ayuda. Estos grupos de ayuda también son muy claros en la película. Primero aclarar que estos grupos de ayuda no necesariamente los hace un terapeuta, un experto, sino cualquier persona puede formarlos, ¿no? Lo vemos muy comúnmente en los grupos de alcohólicos anónimos o en los grupos pues, de estas enfermedades terminales, en donde el paciente, al sentirse solo, al sentir esa angustia o ese miedo a la muerte, comienza a llegar a estos grupos y empieza a aliviarse, a calmar estos síntomas. Pero estos grupos no son una cura muy a fondo, muy a profundidad, como si lo sería una terapia, pero son muy buenos, ¿no? Como complementarios. Y seguidamente vemos que él trasladó, ¿no? Su sujeto de supuesto saber a esos grupos, ¿no? Vemos que el protagonista es un sujeto dividido, fragmentado. Él padece una personalidad disociativa y contrario a una persona neurótica, de estructura neurótica, no tiene una unidad fuerte. El sujeto es fragmentado, dividido, cortado por el lenguaje. Entonces, claramente, él padece una disociación. Hablemos un poco de clínicamente la disociación. Según el DSM, el trastorno de personalidad disociativo, anteriormente llamado trastorno de personalidad múltiple, es una personalidad en la cual el paciente posee varias identidades y varias disociaciones, lo que coloquialmente se conoce como los enlagunarse o perder en la memoria esos recuerdos. Por eso en la película él tiene episodios donde no recuerda lo que su otra personalidad hacía. Entonces este es un tipo de disociación amnésica en donde la otra personalidad, la otra entidad toma el mando del yo y empieza a ejecutar sus acciones. Hablando también de este tipo de pacientes disociativos, miré una entrevista en donde tal cual pues la película algo hollywoodense nos va a describir estas dos personalidades como en lucha, ¿no? Pero una persona que presenta esta patología no necesariamente va a tener en lucha las dos personalidades, sino que se pueden llevar bien, como en momentos de la película llegan a llevarse muy bien y hasta generar una amistad las dos entidades, pero no es tan histrionizada la relación, ¿no? Porque las otras personalidades a veces emergen cuando se está haciendo lecturas, cuando está escribiendo, cuando está cantando. La persona siente una disociación y ni siquiera se llega a recordar lo que estaba haciendo la otra personalidad. Entonces este trastorno tiene estas características. Psicoanalíticamente hablando, vemos que es una estructura fragmentada y psicótica, como lo dije antes, y este trastorno aparece generalmente cuando después
de un estrés postraumático o después de un evento importante fuerte, un trauma en la niñez, en la psique de la niñez, cuando sucede, por ejemplo, un abandono de la figura materna o paterna, o cuando hay un sufrimiento que no puede ser llevado o soportado por la persona. Su mecanismo de defensa para que el yo se proteja es esa fragmentación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un psicólogo, un psiquiatra para generar una buena intervención en este tipo de padecimientos? Es que la persona integre esas personalidades y por el contrario, no divague, no se disocie, porque la terapia tiene que ir orientada a la integración de todas las personalidades, a conocer la una de la otra y a no evadirlas, ¿no? A no distanciarse la una de la otra. Bueno, continuando con la historia, vemos que aparece Marla, ¿no? Un personaje muy importante en la película. Marla es otra persona que se acerca, ¿no? a ese tipo de personalidad depresiva. La vemos vestida de negro, también no le tiene miedo a la muerte, como que asiste igual que el protagonista a estos grupos porque no tiene un sentido para su vida. Entonces estos grupos dan sentido a las vidas. Entonces en pacientes con ideas suicidas vemos que estos grupos ayudan a calmar esos pensamientos. Y ella es Marla, pues una muchacha de personalidad gótica, muy tétrica, y al narrador le gusta a ella. Sin embargo, él se ve en la obligación de reprimir estos deseos. A nivel inconsciente hay una atracción sexual hacia ella, es muy claro, porque Tyler es el encargado de ejecutar estos actos. Entonces mencionaba que Marla representa también ese complemento, o es un espejo, una proyección de lo que nuestro narrador es. ¿Por qué digo que es un espejo? Porque ella, al igual que él, también tiene estos mismos patrones de comportamiento. Es depresiva, asiste a los grupos, mentirosa, y sí, es la proyección de él. Por eso, en un primer momento, él es hostil con ella, no quiere generar relación con ella, no quiere topársela. Por eso ella es como esa figura. Vemos que cuando él tiene ese episodio de hipnosis llevado a cabo por el guía, antes de que apareciera Marla, él era un pingüino. El pingüino a nivel simbólico puede representar el sujeto rígido. Entonces él tenía esa rigidez. Todavía quedaba algo que no estallaba su psicosis. Y vemos que Marla, como esa figura materna, invasora, es quien destalla esa prepsicosis. Bueno, él no era neurótico, ¿no? Pero entonces era un prepsicótico que llevaba bien su vida. Pues bien, no, entre comillas, que era funcional. Entonces Marla es esa figura de la madre invasora. Por eso él es a nivel consciente hostil con ella, no quiere topársela, no quiere mirarla en ningún otro grupo. Y a nivel inconsciente siente una muy fuerte atracción hacia ella sexual, la cual es satisfecha por su otra entidad, que es Tyler Durden. Entonces Marla pues empieza como que a confundirse, ¿no? A decir, este man no está bien de la mente. Un día sí me acepta, tenemos un día pues con relaciones sexuales, con coito, y al instante me manda y me bota. Entonces vemos este choque, ¿no? Entre cuando una persona es disociativa, puede en un momento actuar, su estado de ánimo cambiar fácilmente, es porque la otra personalidad ha emergido. Y en esa parte de la película lo expresa muy bien. Y tenemos a Tyler, ¿no? Tyler pues es el deseo reprimido, es lo que yo llamaría, o lo que Freud llamaría el ello, ¿no? ¿Qué es el ello? Primero, desde el psicoanálisis tenemos 3 instancias que dirigen la psique y el comportamiento humano, el cuales son el yo, el ello y el superyo. El yo es ese contacto que
tiene la persona con la realidad, esas funciones cognitivas, emocionales, afectivas, ese esquema de pensamientos, el cual nos genera un puente con nuestro exterior. Vamos a ser capaces de generar contacto con la realidad. En la película el narrador es el nivel yo, o quien interpreta Edward Norton es su yo. Y el super yo es esa instancia implantada en la psique del sujeto, del inconsciente, la cual se encarga, ¿no?, de juzgar lo bueno y lo malo a nivel de la culpa, ¿no? Hay un super yo que también está implantado culturalmente y es lo que conocemos como la moral. La moral te va a decir cuáles son las cosas que son aceptadas socioculturalmente y cuáles no, y cuáles van a ser juzgadas o punibles. Y a nivel del ello, pues Freud lo describe como el ello son esos caballos descarriados que salen corriendo y que manejan el carruaje, es decir, nuestros impulsos, nuestro instinto básico, esa salvajada, ese lado animal. Y Tyler lo representa muy bien porque es capaz de, Tyler cuando sale a flote, es toda la acumulación de los significantes que tiene el ello, de instintivo, ser animal, y además otro concepto muy fuerte que ya lo integran cuando forman el Club de la Lucha, que el Club de la Lucha es la última cadena del significante de curación en la demanda. ¿Por qué? Porque primero, ya como lo había dicho antes, él quiere tener mirar en el psiquiatra ese sujeto de supuesto saber y no lo logra, porque él no responde, no da una respuesta a la demanda, el psiquiatra no. De ahí asimila traslada esta demanda a los grupos de ayuda y ellos pues le ayudan a calmar. Pero como aparece Marla, el síntoma vuelve a estallar y ya se traslada completamente al Club de la Lucha, y el Club de la Lucha es quien completamente ya desintegra la personalidad del narrador y sale Tyler. Bueno, ¿qué tenemos en ya a nivel un poco más filosófico, en este club, en este prestigioso grupo y selectivo al que no pertenecen todas las personas? Primero, pues, funciona tal cual como funciona una secta, ¿no? Las estructuras de la secta se caracterizan por, primero, que solo van a ser aceptados lo que sea dentro del grupo. Lo que está al exterior, en el exogrupo afuera, está mal. Entonces hay una línea divisoria, fronteriza, que rechaza a lo que no pertenezca al grupo. Entonces Tyler es el líder de la secta, el amo, como lo diría Freud, y el amo es quien maneja el discurso en la psique implantada en los sujetos a su alrededor. Entonces vemos que Tyler maneja esta secta. ¿Por qué también digo que es una secta? Porque ya a medida que va avanzando, el líder, que es Tyler, empieza a encargarles unas tareas a ellos. Muy claramente vemos que las sectas de hoy en día ya no son tan explícitas, pero siempre que haya un amo el cual sea el encargado de despersonalizar a los otros miembros, estamos hablando de una secta. No solo con fines económicos, también con fines ideológicos, como sucede en la película. ¿Cuál era el fin ideológico de Tyler, ¿no? Desprenderse. Esto ya es el pensamiento filosófico. Yo me atrevería a decir que es una entidad sociópata dentro de una entidad disociativa. Esa es mi teoría. Pero no sé, creo que sí. Entonces Tyler representa la anarquía, el terrorismo, esa resistencia al poder que tiene el status quo. ¿Qué es el status quo? El estado de las cosas. Entonces cuando el status quo dice el gobierno, los sistemas, las entidades sociales nos dicen que las cosas están funcionando bien, deben mantenerse como están funcionando. Y ahí es cuando Tyler responde a ese estatus, a esa represión, a esos aparatos ideológicos, y empieza a construir pues su imperio, su grupo y su secta con este plan, ¿no? El plan, el operativo que lleva a cabo, ¿no? Que ya cambia el nombre. En primer lugar se llamaba Club de la Lucha, era el club donde se descargaban, ¿no? Se golpeaban, se lesionaban, pero lo hacían sin fines lucrativos. Entonces lo relacionamos un poco esta lucha con
la pulsión de muerte de la que Freud nos habla. Entonces Freud se preguntaba por qué las sociedades se matan tanto, por qué tienen esa tendencia ingobernable y inmanejable de matarse, de hacerse daño a sí mismos, de hacer daño al otro. Entonces eso lo llamó pulsión de muerte. Entonces Tyler representa esa pulsión de muerte, el Club de la Lucha representa la destrucción, la anarquía, el no ser gobernados por unas leyes externas, y claramente los miembros de esta secta se sienten muy identificados con el pensamiento de Tyler. Tyler es tan desafiante con el Estado, con todas las instituciones, que llega a ser capaz de infiltrarse, ¿no?, dentro de la policía, cuando el narrador ya se da cuenta de que Tyler pues es su misma persona, y quiere como que deshacer todo el plan Mayhem que ha sido llevado a cabo. Mayhem creo que se llama, que ha sido llevado a cabo, y pues consiste, ¿no?, en derrumbar todo ese sistema financiero y en que quede en cero la deuda y que colapse el sistema financiero. Entonces él trata de tener su propio plan. ¿Y qué vemos como al final de la película, no? Como ya en el desenlace, de que Tyler, hay un momento en que Tyler se pierde, ¿no?, que ha dejado tan bien formados a sus súbditos, a sus subalternos, que ha sido capaz de despersonalizarlos. Despersonalizarlos es otra característica de las sectas. Juegan tanto con la psique que son capaces de quitarle el sentido las personas que asisten a las sectas. Por eso hay un miembro que también asiste a los grupos de ayuda, que traslada su síntoma, al igual que el protagonista, a este club de la pelea, que es la persona que tiene senos, ¿no?, este compañero, amigo, que tiene bastantes estrógenos, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con las sectas. Otra característica esencial es que en ese objetivo de despersonalizar a los individuos, tenemos que desvalorizarlos. Primero, ¿cómo? Tratándolos mal, haciéndolos sentir como si fueran una pulga, un objeto mínimo en el mundo, un punto irreconocible. Entonces ahí comienza el proceso, cuando Tyler les dice: no somos nadie, no somos los nada, somos los hijos ignorados de Dios. Eso a nivel de la secta. A nivel filosófico tiene otra interpretación. Entonces ellos pues se sienten obviamente identificados, y también en su psique van a asumir ese discurso de ser inferiores. Por eso Tyler es muy superior a todos ellos, es quien tiene el mando. Él empieza pues a hacer toda esta enajenación mental, a despersonalizar su yo, y es tanto la secta, el funcionamiento, que en el proyecto Mayhem ya no tienen que tener un nombre, es que solo ser nombrados creo que con números, o ya, entonces el nombre de ellos deja de funcionar. Y en el psicoanálisis el nombre es muy importante, porque el nombre te da reconocimiento, existencia. Entonces al despersonalizar tu nombre, ya tu yo es muy endeble, muy débil. Ya no tienes ni nombre, yo puedo pisotearte, puedo pasar por encima de ti. Y es lo que hace Tyler en cuanto al proceso de despersonalizar al ejército, a sus miembros. Otro análisis al que llego y que quería llegar es que Tyler en un momento se pierde, ¿no? En un momento desaparece, y Edward Norton lo busca por todos lados, y se da cuenta pues que es la misma persona, y lo vuelve a encontrar, ¿no? Ya cuando el plan está en casi el final, ya está listo solo para activar el botón y se lleve a cabo. Y cómo aparece fotográficamente y físicamente Tyler, ya aparece sin pelo. Creo que esto es muy importante si nos adentramos a la filosofía, ¿no?, del mensaje de la película. ¿Por qué Tyler se cortó el pelo cuando hace su segunda aparición? Creo que yo lo interpreté como del lado artístico. Tyler es el creador de una obra, que es todo este plan llevado a cabo, ¿no?, contra el sistema. Es un subversivo que quiere pues
implantar en la gente esa misma ideología que tiene él, ¿no? De desprenderse de lo material. Entonces, él, al raparse, representa una parte del proceso en la cual ya él ha culminado su obra artística y ya no le importa, creo, morir. Al final de la película le vuelve a importar morir, pero cuando ya se rapa es como un símbolo diciendo: ya he culminado mi obra y solamente soy otro miembro más del plan. O sea, la obra de arte absorbió al artista. Entonces él también ha culminado y ha completado el final de la creación de su obra. Por eso ya aparece ya sin pelo, al igual que los otros súbditos, al igual que los otros que trabajan para él. Eso es muy importante, ¿no? Haciendo referencia a esto, William Blake nos nombra que el artista debe desvanecerse en su propia obra. El ego del artista debe derretirse mientras construye su pintura o su escritura o la obra catártica que él habla. Entonces creo que Tyler, en el proceso, porque Tyler llega al punto de no concebirse como una entidad más, ¿no? Es quien toma el mando de la personalidad, o sea, llega a casi ser una persona más, otra persona. Entonces, desde ese punto de vista no lo hizo así. Y finalmente, pues, tenemos a Edward Norton acabando con Tyler, con su propia vida, quitando el arma de la mano de Tyler y poniéndola en la suya, haciendo de alguna manera el proceso de integración. En una cura psicoanalítica, no sería tan así. La persona tendría que ser llevada a la reminiscencia de sus etapas de infancia, en donde se presentó esa fractura en la psique. Pero él, pues, acaba con Brad Pitt, sin embargo no acaba con su obra. Por eso es lo que digo, que Brad Pitt muere viendo todo el panorama de lo que es su obra en este edificio, viendo cómo los otros edificios se desploman, cómo colapsa el sistema financiero y cómo ha sido capaz de llevar a cabo su plan, ¿no? A la perfección. Bueno, y finalmente otra idea que se me viene a la cabeza ya para despedirme es la filosofía, ¿no? Anarquista, antisistema que maneja Tyler, ¿no? Vemos que él, a profundidad, David Fincher hace una crítica muy fuerte, ¿no? Al capitalismo, a todos estos medios masivos de comunicación que siempre constantemente nos están vendiendo y nos cosifican, ¿no? Dejamos de ser sujetos para lo que dice Tyler, las cosas terminan absorbiéndote o apoderándose de ti. Entonces el pensamiento es muy analítico en esa parte, es muy reflexivo y de cierta manera tiene razón, ¿no? Pero el plan terrorista, pues ya es lo que está mal, ¿no? Aunque él no quería hacerle ni daño, en el Club de la Lucha no se permitía que el rival muriera, ni que cuando atentó con los edificios, que algún celador muriera. Entonces vemos, ¿no? El capitalismo así ha absorbido tanto la globalización que por fuera estamos repletos de dinero, de prendas, pero por dentro tenemos un vacío que no se llena con esta compra constante, ¿no? de objetos, de casas, lotes, ropa, comida, todo lo que sea afuera de lo que esté manchado de ideología, no va a llenar esa falta, lo que Lacan llama esa falta infaltable, porque constantemente somos presos del deseo, estamos deseando siempre tener más. Por eso el deseo se diferencia del amor. El amor es más conservador, el deseo nunca se satisface, en cambio la pulsión siempre se satisface. Entonces, anímicamente, la pulsión de golpearse, de hacer daño, de generar este club de la lucha, de lastimarse, la pulsión que Tyler representaba como acto caótico fue satisfecha finalmente. Al ello no le importa ni al super yo acabar con la calma del yo,
si el ello y el super yo están en una lucha, en ese conflicto psíquico, que es lo que también representa el club de la lucha, entonces el yo va a padecer, va a empezar a sufrir. Por eso este sufrimiento del narrador es terrible, ¿no? Cuando ella se entera que él es la misma persona. Bueno, y este fue todo por hoy, el análisis, y gracias pues por haber estado atentos y esperen el análisis de nuevas películas próximamente.